Razonemos un poquito. Nadie en la Biblia hebrea, por 4000 años, del comienzo de Adán hasta la era del segundo templo, nadie necesitaba a Jesús. De repente nos vienen a cambiar un cuento que pongamos nuestra fe en el hijo de adulterio, que no cumplió una profecía mesiánica. Y nos tratan de engañar con los milagros que este falso profeta, Deuteronomio 13, hace. Pero literalmente, Eliseo hizo milagros increíbles, inclusive hizo una resurrección de los muertos ya muertos. Eliseo hizo milagros de toda clase. Elías hizo milagros de toda clase. El profeta Samuel también, sin necesidad de caer en la idolatría de Roma, de Jesús, de Yeshua HaMashiach. Abraham fue considerado recto en la Biblia hebrea, sin necesidad de Jesús. Literalmente 4000 años sin creer en Jesús. Y nos vienen a cambiar el cuento. Razonemos un poquito, aprendamos un poquito, vamos para allá. Una verdad absoluta. Por más de 4000 años, nadie, absolutamente nadie, creía en Jesús para ser salvo. Adán fue perdonado por Dios, sin necesidad de Jesús. Enoch fue un hombre recto frente al Creador, que lo dice la Biblia, pero él no creía en Jesús. Noé fue salvo. El Eterno le ordenó hacer un arca y fue al nuevo mundo, a la nueva oportunidad, sin necesidad de Jesús. Sham, él no creía en Jesús, así que él fue salvo. Y este es Melquisedec, y no creía en Jesús en absoluto. Abraham tuvo una revelación del Creador sin necesidad de Jesús. Y él fue llamado a ser el padre de la fe sin Jesús. Isaac y Jacob no creían en Jesús y fueron salvos sin Jesús. Las 12 tribus, ninguno de ellos creía en Jesús. El verdadero Mesías viene de Judá, David y Salomón del lado paterno. Ninguno de ellos creía en Jesús. Es el llamado profético bíblico. Y que tenemos Boaz, un hombre recto. Fue salvo, él creía en el uno y él fue salvo. Y él no creía en Jesús. Ruth, ella aceptó el reino de Dios. Ella dijo, tu pueblo va a ser mi pueblo y tu Dios va a ser mi Dios. Ella aceptó al uno. Ella fue salva sin Jesús. ¿Cuánta otra gente ha sido salva sin Jesús? Por 4000 años, absolutamente nadie creía en Jesús y fueron salvos. De repente hay que creer en algo extra. Jesús, un Dios encarnado. Cuando la Biblia te habla que Dios es uno, aparte de él no hay otro salvador. Hay que poner tu fe en el uno. De repente te dice que hay que poner fe en el hijo de adulterio, que no cumplió una profecía mesiánica por ser hijo de adulterio. Ponte a pensar, Nínive, la ciudad de Nínive, hicieron arrepentimiento, no llevaron sacrificios al templo, Dios los perdonó. Ellos no necesitaban a Jesús, porque hay gente que dice, solo por medio de sacrificios la gente es perdonada. Nínive no llevó ni un sacrificio al templo y fueron perdonados. El rey Menashe, ese fue el rey más malvado de la historia en Israel. Él, dentro de un calabozo en Babilonia, pidió perdón, hizo arrepentimiento. Dios lo perdonó sin necesidad de sacrificio. Y el rey Menashe fue perdonado y él no creía en Jesús. Esdras, Nehemías, Zacarías, Hageo, ellos no creían en Jesús y fueron rectos y hombres grandes en la Biblia. El profeta Abdías, él hizo conversión al judaísmo. Él era un hombre recto en Israel. Él no creía en Jesús. Entonces, ¿para qué necesitamos Jesús ahora? Si ellos no lo necesitaron tampoco. Los cristianos se inventan que antes veían una sombra. Pero eso es una idea doctrinal que no tiene fundamento bíblico. Es verdad, el verdadero Mesías viene y lo estamos esperando desde los tiempos de Adán. Pero este viene de Judá, David y Salomón del lado paterno. Y Jesús, por ser hijo de adulterio, no calificó ese requerimiento básico. Así que nadie esperaba a Jesús, absolutamente nadie. Esperamos al verdadero Mesías, que es el rabino del mundo, no un Dios encarnado. Y ponemos nuestra fe en el uno, no en la idolatría total. Así que
¿Para qué necesitamos Jesús? Esa es la idea que hay que continuar pensando. Absolutamente nadie en la Biblia hebrea creía en Jesús. Por 4000 años nadie, absolutamente nadie creía en Jesús para ser salvo. Elías el profeta, Dios se lo llevó en un torbellino de fuego. Él no creía en Jesús y es el profeta más grande de toda la historia. Moisés, uno de los profetas más grandes también. Él no creía en Jesús, aunque se inventen lo que le llaman cristología o tipología o cualquier otra mentira que se invente doctrinal, pero Moisés no creía en Jesús. Él tenía fe en el uno. Aarón, el sacerdote, él no creía en Jesús. Él servía en el templo. Él no tenía fe en Jesús en absoluto. Entonces, ¿para qué necesitamos a Jesús? El rey Saúl, como le quieran decir, él no tenía fe en Jesús. Elisha, que hizo milagros maravillosos. Elías resucitó una persona muerta. Hizo bastantes milagros. Elisha, él resucitó gente ya muerto. Que es un milagro mucho más grande que cualquier milagro que se inventen de Jesús. Porque si Jesús no cumplió lo más básico, en verdad no importa lo que te digan, porque en verdad probablemente un invento, aunque él era históricamente un brujo. De acuerdo que los reyes magos lo vinieron a visitar. Magos, reyes magos, viene de la palabra magi, que de ahí sacamos la palabra magia, eran brujos. Así que Jesús tenía el poder de brujería. Los milagros que él hacía, acuérdate, los reyes magos fueron sus primeros visitantes, o sea, esta gente estaban buscando su jefecito. Así que Elisha resucitó ya muerto a una persona muerta. Samson, uno de los jueces grandes en Israel, él no creía en Jesús. El profeta Samuel, increíble profeta. Él no creía en Jesús. El rey Ezequías, Hizquías ben David, él no creía en Jesús, uno de los reyes más grandes, increíbles en Israel. El rey Josías, que es uno de los reyes favoritos míos, él no creía en Jesús. Él trajo un avivamiento en Israel sin Jesús. Por 4000 años nadie necesitaba a Jesús. De repente nos traen este cuento de caer en la idolatría de un hombre que lo ponen a nivel de Dios. Juan 1:1, el comienzo fue la palabra era Dios, la palabra estaba con Dios. No, ese es el Dios Cordero, por eso dice el Cordero de Dios. Eso se refiere al Dios Canum. Nos vienen a desviar de la fe del uno. El rey Zacarías no creía en Jesús. Él fue un gran profeta. Jeremías, él no creía en Jesús. Un profeta increíble. Ezequiel, que es uno de mis profetas favoritos, que habla de la venida del Mesías. Capítulo 37, versos 24 y 25. Que lo llama al Mesías verdadero David. Y vemos también sobre el Mesías en Ezequiel 44, 45, 46, que le llaman el príncipe. No se refiere a Jesús. Este príncipe, el Mesías, de acuerdo a Ezequiel, va a tener hijos. Yeshua no tiene permiso de casarse por ser un bastardo bíblico. Para Jesús era prohibido bíblicamente casarse. Entonces viene una historia, un cuento. Es que es solo un Dios que tiene que hacer y no puede casarse un Dios. Y comienzan un cuento total que no tiene inteligencia. Porque lo que esperamos es un hombre como Moisés, como David. No un Dios encarnado, eso es mitología. Judas, el hijo de Jacob, no cree en Jesús. Hombre importante. Abel, él no cree en Jesús. Gideón, uno de los jueces, no cree en Jesús. Mica tampoco cree en Jesús. Esdras no cree en Jesús. Jehoshaphat, el rey Jehoshaphat, él no cree en Jesús. El profeta Isaías, profeta increíble de la Biblia hebrea, te dice Isaías 11 que el verdadero Mesías viene del tallito de Ishai, o sea que viene de Judá, David, Salomón del lado paterno. Y su revelación trae paz mundial y el regreso del pueblo de Israel a su tierra. Jesús dijo, él no vino a traer paz sino guerra. El que no cree en él, que se lo traigan frente de él y se lo decapiten. Eso no suena como el Mesías de Isaías 11, que el profeta Isaías describe. Así que Isaías no creía en Jesús, total. 100% las palabras de Jesús en contra del profeta Isaías.
cancelado. El profeta Malaquías, el último verso dice que la revelación mesiánica va a tener reconciliación entre padres e hijos, hijos y padres. Jesús dijo, Él desea que el mundo esté ardiendo, porque Él no vino a traer paz, sino guerra. Disturbios entre padres, hijos y padres. Jesús literalmente está contradiciendo al profeta Malaquías. Y el profeta Malaquías no creía en Jesús. Toda esta gente que te cuentan en la Biblia hebrea, pero ninguno de ellos cree en Jesús. Débora, la profetisa, ella no cree en Jesús. Y a él tampoco cree en Jesús. Toda esta gente de la Biblia, ninguno de ellos cree en Jesús. Adán, el primer hombre, él no cree en Jesús. Así que te cuentan cuentos, pero en verdad nadie en la Biblia hebrea cree en Jesús. Entonces hay que despertar de todas las mentiras que nos cuentan. Amós, el profeta Amós, no cree en Jesús. Samson no cree en Jesús. Nadie en la Biblia hebrea por 4000 años creía en Jesús. Pinjas que le llaman, él no cree en Jesús. Salomón no cree en Jesús. Asher, Benjamín, Dan, Gad, Isahar, Yosef, Efraín, Menashe, Yehudá, Levi, Naftalí, Rubén, Shimeón, Zebulón. Ellos no creían en Jesús. Por 4000 años nadie creía en Jesús. De repente te traen un cuento nuevo y te desvían de la fe única. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenlo en su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Así que hay que tener eso en mente. Nadie, absolutamente nadie en la Biblia hebrea necesitaba a Jesús. De repente te vienen con un cuento. Es contrario a la Biblia hebrea. 100% contrario a la Biblia hebrea. Los macabeos, ellos no creen en Jesús. Todos los profetas de Israel, ninguno creía en Jesús. Ninguno. Por 4000 años nadie creía en Jesús. Nos traen este cuento que tenemos que caer a un camino diferente que la Biblia prohibió. Como dice en inglés, I don't think so, no lo creo. Pon tu fe en el Creador, Él es el único Salvador. Nadie absolutamente por 4000 años creía en Jesús. Nada cambió. Estamos esperando el verdadero Mesías que viene de Judá, David, Salomón. Piénsalo. Si piensas que me faltó alguien, escríbeme aquí abajo. Shalom Aleichem, Kol Tuv.